Buenas tardes, soy María Sánchez. Hoy les vengo a desarrollar dos temas a base de los derechos humanos por medio de esta presentación, donde el primer tema está relacionado sobre una pequeña audiencia que no se conoce sobre los derechos humanos. Y en el segundo este tema se toma un derecho y se explicará su importancia y también las formas en que este derecho ha sido violentado. Ahora bien, comenzaremos con el tema 1, hablando sobre la importancia del saber sobre los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Es un conjunto de prerrogativas que goza toda persona, los cuales están valorados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en 1948, donde seguidamente en el anexo 1, en la página 104, en el artículo número 1, nos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Tomado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como bien nos dice este artículo, todos los seres humanos nacimos libres y somos iguales sin importar raza, color o cultura. Todos nacemos con razonamiento y conciencia, a pesar de nuestras pequeñas dificultades que hayan presentado, sea discapacidad o problemas auditivos o cualquier otra situación, todos tienen razonamiento y conciencia y se deben de tratar con respeto, fraternidad, ¿verdad? Entre los unos y los otros. ¿Cuáles son los derechos humanos? Existen tres generaciones presentes en la historia, que son el primer grupo, civiles y políticos, los cuales estos son los que incluyen los derechos de las personas a la vida, a la libertad, son los que velan por la igualdad y la seguridad de ser oídos, nos brindan un trato justo, ¿verdad? En el segundo grupo son los llamados derechos económicos, sociales y culturales. Estos son los que velan por las necesidades, por los derechos de las necesidades de las personas en el ámbito económico laboral, ¿verdad? Social también, que son las personas que necesitan alguna ayuda o situación que velan por los derechos que se hagan cumplir, ¿verdad? Y el respeto a las culturas. En el tercer grupo los pueblos, solidaridad, ambientales, refiriéndonos a las conservaciones para así mantener un equilibrio en la explotación natural. Cuando nos hablan de un equilibrio en la explotación natural, en las zonas que requieran protección, los ciudadanos o las personas, llámense indígenas, llámense en pueblos rurales, que quieran hacer una explotación natural que vaya a afectar a ellos, ¿verdad? Personalmente, no tanto eso, sino al ambiente, ¿verdad? Que somos parte de un mundo donde necesitamos estos recursos y hay que tener un límite. Entonces, este tercer grupo se va a hacer cargo de que se respeten los límites, ¿verdad? Y que haya una racionalidad en la explotación natural. Importante. Ahora vamos a mencionar las características esenciales de los derechos humanos. Se dice que son universal porque corresponde a todas las personas. O sea, todas las personas tienen derechos, sin importar color, etnia, raza, cultura, etcétera. Todos tenemos derechos, por eso son universales. Es interdependiente. Dice que todos los seres humanos se encuentran vinculados y requieren de respeto y protección. O sea, es independiente porque todos requerimos de respeto, protección, ¿verdad? Y todos estamos vinculados. Indivisible, ¿por qué? No se pueden fragmentar su respeto. Y progresivo, porque permite una ampliación en los ámbitos de protección, donde el gobierno debe velar porque se cumplan, ¿verdad? Algunos de los derechos humanos, algunos porque hay montones. Está el derecho a una educación, el derecho a la vida, derecho a la libertad de opinión, al trabajo, al respeto, derecho a la protección social, derecho a la alimentación y la agricultura y derecho a la igualdad de género, ¿verdad? Situación que hoy actual se ve mucho ese tema, ¿verdad? De la igualdad de género.
Algunas instituciones que velan por los derechos humanos están la Institución Internacional de Derechos Humanos, Fondos de las Naciones Unidas para la Infancia, el UNICEF, y Organismo de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencias y las Culturas, y el INAMU, que es la protección de derechos. Recordar que el INAMU es la institución que hace velar por los derechos de las mujeres, ¿verdad? Esperando que esta pequeña presentación sobre los derechos humanos nos haya dejado un poco más de conciencia sobre la importancia de conocer sobre los derechos humanos, sobre nuestros derechos y cómo hacerlos valer y cómo identificar cuándo nos están haciendo valer y cuándo los están violentando. Esperando, ¿verdad?, que el tema 1 les haya dejado una pequeña retroalimentación y entendimiento. A continuación seguiremos con el tema 2. Como tema 2 era escoger un derecho, yo escogí el derecho al trabajo. Con respecto al derecho al trabajo, en el artículo 23, en el apartado 1, nos dice que toda persona tiene derecho al trabajo a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, tomado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como bien nos dice, todas las personas tienen la libertad de escoger su trabajo, ¿verdad? Y de hacer valer sus derechos. ¿Cuándo son respetados nuestros derechos? Cuando nos dan un salario digno, cuando cumplen con el horario establecido, si hago horas extras me las pagan doble, cuando me dan un día de descanso, cuando me dan las vacaciones completas y pagas, cuando me dan mi respeto y si recibo un trato digno. ¿Cuándo son violentados mis derechos? Cuando hay desigualdad, cuando me explotan laboralmente y cuando no hay un trato digno. Situaciones muy evidentes cuando no hacen valer nuestros derechos. En el caso de la desigualdad, cuando le dan un puesto más alto a un hombre y no le dan la oportunidad a una mujer de poder tomar un puesto, cuando creen en la poca capacidad que puedan tener entre la mujer y el hombre. Cuando me le dan explotación laboral, cuando me ponen a trabajar demasiado tiempo y no me van a dar pago extra, no me van a reconocer la hora de almuerzo o me tienen ahí por un solo salario y por no tener más opción de trabajo, me mantengo. Se aprovechan de nuestras necesidades, ¿verdad? Y cuando no hay un trato digno, en el caso que cuando hay hostigamiento sexual o hostigamiento al trabajo o cualquier otra situación que se presente, maltrato por parte del patrono o compañeros de trabajo también, ¿verdad? Los grupos más afectados por la violación de estos derechos, en la mayoría son las personas que no tienen un estudio y no pueden obtener una forma de trabajo más estable. Uno de ellos son los inmigrantes, las mujeres solas y los discapacitados en algunas situaciones, ¿verdad? Derecho al trabajo. En Costa Rica se vive una situación de pobreza, dado que esta ley no es muy bien aplicada. Actualmente existen inmigrantes nicaragüenses que trabajan por un salario no digno. Por su situación actual, no pueden hacer valer los derechos, pero también con los habitantes meramente nacionales se ve mucha la falta de aplicación de los derechos del trabajo existente, explosión laboral. Otro tema también muy evidente es que nuestro gobierno ha faltado en el respaldo de esta ley para con el pueblo. En sí ha faltado a muchos. Y esperando, ¿verdad?, que esta pequeña presentación sobre el derecho al trabajo sea meramente de información y enriquecida. Y muchas gracias.